amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Hasta este punto, lo siguiente que nosotros tendríamos que agregar en el caso de esta cocina integral sería, por ejemplo, la estufa y su tarja. Entonces, primero, por ejemplo, voy a agregar la estufa. En el caso de ustedes, por ejemplo, pueden ir a esta página de internet y pueden, por ejemplo, buscar cualquier archivo o cualquier modelo que necesiten. Una vez que encuentren alguna estufa o algún elemento que ustedes ocupen, por ejemplo solamente lo seleccionan, van a ir en descargar y, por ejemplo, yo tengo SketchUp 2022 y lo tendré que descargar en esa versión. Si ustedes tienen, por ejemplo, el 2019, igual lo pueden descargar en cualquiera de esas versiones. Y una vez que lo descarguen, por ejemplo, voy a descargar lo van a abrir y en este caso este elemento está agrupado, así es que simplemente puedo seleccionarlo, control C para copiar, me lo llevo a mi archivo, control V y, por ejemplo, yo lo podría agregar más o menos de esta forma. Obviamente ustedes tendrían que ajustar todo esto, en mi caso no necesito esta y la voy a eliminar. De igual manera, por ejemplo, yo tengo este tipo de estufa que es la que voy a utilizar y que he estado utilizando en estos proyectos. Me lo voy a llevar, por ejemplo, con este punto de referencia y no se preocupen, yo se las voy a dejar en la cajita de descripción para que la puedan descargar y utilizar, y la voy a poner aquí. Por ejemplo, de esta forma ya estaría. En el caso del diseño de esta cocina, pues yo necesitaría esta campana. Ustedes también pueden descargarla de la página de internet o pueden usar esta misma. Le voy a dar en copiar, recuerden control para copiar, un punto de referencia, no importa cuál sea, y por ejemplo lo voy a poner aquí, más o menos de esta forma. Si es un poco más grande, ustedes la pueden ajustar. Por ejemplo, otra cosa que necesitamos en este lugar sería la tarja. Entonces me voy a ir a la misma página de internet y, por ejemplo, una vez que la busqué me aparecen este tipo de opciones en donde podemos agregar, por ejemplo, una muy sencilla, o por ejemplo yo tengo voy a dar en mover, es una bastante sencilla, me la llevo desde cualquier punto de referencia y la puedo poner, por ejemplo, aquí. Obviamente esto no está muy bien ajustado ya que tiene ciertos errores. Por ejemplo, en esta parte no hay un vacío como tal, que es bastante necesario al agregar cualquier tarja. Ustedes, por ejemplo, antes de modificarlo podrían hacerlo más pequeño, más angosto, eso ya depende de sus diseños. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es seleccionar esto, clic derecho y convertir en único, porque recuerden que es componente y si modificamos se van a modificar todos. Entonces hasta este punto, por ejemplo, voy a dar a seleccionar esto y lo voy a ocultar, solamente es por un momento. Ahora cada uno de estos elementos es un componente único, ya que lo acabamos de convertir. Entonces voy a entrar en cada uno, voy a seleccionar, por ejemplo, una herramienta de rectángulo. Por ejemplo, seleccionamos esta nueva cara y la vamos a empujar, control X para saber más o menos cuál es el máximo de distancia que ocupamos y ya estaría de esta forma. Y por ejemplo, miré la parte de atrás y este componente o este cajón está completo, solamente tiene esta pequeña abertura. Por ejemplo, ahora selecciono este otro, voy a entrar en él y en esta cara. De igual manera con rectángulo, me lo voy a llevar hasta esta intersección, seleccionamos la cara, vamos a dar en empujar y podemos darlo control X para saber exactamente el punto máximo en donde va a estar de fondo, que sería otra vez control X. Entonces de esta forma ya tendríamos este espacio para esta tarja. Por ejemplo, ahora nos falta la parte superior en donde estaría más o menos la pequeña barra y recuerden que nosotros lo pusimos oculto, entonces le vamos a dar en ver, objetos ocultos. Y por ejemplo en esta parte ya nos aparece esa pequeña barra, seleccionamos y la vamos a dar en mostrar y ya podemos desactivar esta opción. Y ahora necesitamos también un rectángulo desde este punto hasta este otro, seleccionamos esta cara y la llevamos solamente a esta arista y así ya tendríamos este espacio para esta tarja. Nosotros podemos, por ejemplo, seleccionarla, dar un punto, flecha hacia arriba y darle, por ejemplo, 1 milímetro nada más sobre todos estos elementos. Por ejemplo, si nosotros movemos y se miran ese tipo de espacios un poco blancos, es porque los elementos o los rectángulos que creamos los hicimos hasta esta parte en lugar de hacerlo un poquitito más atrás, pero pues igual eso no hay problema, lo pueden dejar como tal. O si les desagrada, podemos seleccionar otra vez este elemento, lo vamos a ocultar por mientras, seleccionamos esto otro, control X, podemos seleccionar esta cara, empujarlo un poquitito más, que llegue por ejemplo hasta aquí, control X, y como se pueden dar cuenta ya no tiene este mismo error. Ustedes lo pueden hacer o lo pueden dejar como tal, más o menos de esta forma.
y de esta forma sería la principal y la más usada para este tipo de elementos en donde queremos simplemente extruir o quitarle, por ejemplo, toda esta parte a algún gabinete o algo por el estilo. Existen formas, por ejemplo, como ya lo habíamos hecho en el video donde expliqué las ventanas, en donde podemos utilizar todas estas herramientas, pero esto solamente funciona si son grupos sólidos como tal, y como se podrán dar cuenta, este tipo de tarja no muestra que es un grupo sólido, sino que muestra que es un componente. Entonces es muchísimo más rápido hacerlo de esta forma. Ahora, por ejemplo, faltan este tipo de elementos como serían estas pequeñas sillas e inclusive ese tipo de iluminación. Nosotros, por ejemplo, podríamos modelarlo al igual que cada gabinete, o podríamos utilizar algo muchísimo más fácil como descargarlo a internet totalmente gratis y usarlo en nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos utilizar esta página, es bastante confiable y es gratuita. En este caso podríamos buscar algún tipo de banco o algún tipo de silla alta, más o menos como alguno de estos ejemplos, o por ejemplo este otro. Ese tipo de silla alta que es bastante común. Entonces, por ejemplo, solamente han de descargar en cualquiera de las versiones de SketchUp que tengan, más o menos de esta forma. Recuerden, ya lo hemos hecho antes. Una vez que se descarga la vamos a abrir. Por ejemplo, una vez que la seleccionamos nos podemos dar cuenta que está todo agrupado. Damos control C para copiar, la llevamos al proyecto y la vamos a pegar. Por ejemplo, la puedo poner aquí. Recuerden que la podemos girar. Por ejemplo, ahora voy a dar en mover, control para copiar, con la flecha de la derecha de nuestro teclado para bloquear este eje, y puedo poner, por ejemplo, más o menos aquí, por 3 copias. Y de esta forma ya tendríamos este tipo de sillas. Obviamente ustedes pueden ajustarlas, si gustan pueden seleccionar todas y las pueden escalar, ya sea que estén más altas o más pequeñas. En mi caso me gusta como están y las voy a dejar como tal. Ahora, por ejemplo, si notaron otra cosa, en esta parte de la barra, esto que está aquí sería una iluminación, justo como se muestra en esta imagen de referencia. Entonces nosotros también podríamos modelarla totalmente desde cero o podemos descargarla. Por ejemplo, podemos buscarla aquí o alguna muy parecida. Ustedes pueden cambiar el diseño, no se preocupen por eso. En el caso de este proyecto, por ejemplo, me gustaría este tipo de iluminación. Solamente la selecciono y la voy a descargar. Ahora la vamos a abrir. Yo recomiendo estar guardando su proyecto constantemente antes de abrir cualquier archivo, porque algunas veces de SketchUp, cuando abrimos algún archivo que descargamos o algún archivo que tenemos guardado, nos suele cerrar en el que estamos trabajando, y como no lo estamos guardando podemos perderlo. Por ejemplo, en esta parte estaría esta iluminación. Seleccionamos, control C, la llevamos a proyecto, control V. Por ejemplo, la puedo poner en este lugar solamente como referencia. Por ejemplo, tiene un punto centro, el cual por ejemplo lo voy a poner aquí. Otra vez selecciono, flecha hacia arriba para bloquear este eje, y ahora por ejemplo la puedo poner justo aquí. De igual manera ustedes pueden escalarlo si quieren que esté un poco más angosto. En mi caso lo voy a dejar como tal, y por ejemplo esta misma la voy a mover con el mismo punto centro, control para copiar, oprimiré la flecha de la derecha del teclado para bloquear este eje, y ahora por ejemplo me la llevo más o menos en este punto. Y así de rápido tendríamos este tipo de iluminación. Y ahora las bancas. Entonces ahora, una vez que ya tenemos lo necesario para sacar renders, me puedo ir por ejemplo a esta vista de interior, y como se podrán dar cuenta se agregaron tanto la iluminación como este tipo de asientos automáticamente. Recuerden siempre estar guardando todo con control S. Ahora, algo muy importante al momento de modelar dentro de SketchUp serían los materiales. No se preocupen, voy a explicarlo demasiado rápido y no voy a profundizar tanto todavía, ya que nosotros en el siguiente video vamos a ver V-Ray para SketchUp, y en este programa de V-Ray es en donde nosotros agregaríamos los materiales con mejor calidad. Entonces, para agregar un material básico, como se podrán dar cuenta, al menos en el caso de las ventanas o de la puerta corrediza, le agregamos un material de cristal a algunas partes. Pero por ejemplo, si ahora yo me voy a esta vista y yo quiero que el piso ya tenga un material como tal, pues yo en esta parte ya puedo ocultar todo el plano de referencia, ya que no lo necesito. Entonces, una vez que ya lo oculté y sin mover nada de la vista, me voy a escena y la voy a actualizar. Y entonces en esta parte necesitamos agregar un material, por ejemplo para el piso, que es el más básico. Por ejemplo, existen diferentes formas de agregar materiales dentro de nuestro proyecto, y en este caso voy a explicar las más básicas al momento de agregarlos. Por ejemplo, la principal es simplemente seleccionando el elemento,
Supongamos que queremos cambiarle el color a este piso o agregarle un material. Entonces nosotros ahora tendríamos que desplegar esta opción de materiales. Normalmente nos iríamos en este icono del modelo y nos van a aparecer todos los materiales que ya tenemos en este proyecto o en este modelo. Como se podrán dar cuenta, en mi caso tengo bastantes materiales. Puede que parezcan muchos y ni siquiera he agregado tantos como tal, excepto las ventanas. Pero por ejemplo, si nos vamos a este icono de muestra y seleccionamos por ejemplo este refri, nos aparece que es de este material de metal. Esto principalmente nos pasa por agregar mobiliario dentro de nuestro modelo de SketchUp que ya vienen con ciertos materiales por defecto. Esto no quiere decir que esté mal, solamente después lo tenemos que configurar. Y por ejemplo, si agarro otra vez este muestrario y ahora selecciono por ejemplo esto, nos podemos dar cuenta que es otro tipo de metal. De igual manera, si selecciono por ejemplo este otro y por ejemplo este otro color, y como se pueden dar cuenta, todos son materiales que están agregados aquí porque lo importamos junto con nuestros archivos o con nuestros modelos que agregamos. Y por ejemplo, una vez que utilizamos este muestrario, automáticamente nos cambia el icono en nuestro mouse para que nosotros podamos agregarlo a cualquier otro elemento. Por ejemplo, si yo selecciono ahora esto, se le agrega el mismo material que acabamos de agarrar de muestra. Por ejemplo, voy a dar control Z y ahora si queremos desactivar la opción de pintar o de agregar un material, solamente tenemos que dar en la barra espaciadora de nuestro teclado. Entonces ahora para ponerle un material a este piso tendríamos que definir qué tipo de material necesitamos. Por ejemplo, podría ser un piso con material de madera o de azulejos o de un tipo de mármol. Ustedes sabrían qué tipo de material van a agregar. En el caso de este proyecto, el piso que nosotros tenemos como referencia es de madera. Entonces, por ejemplo, selecciono y yo me puedo ir en esta parte y desplegarlo. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí una sección que dice madera y si seleccionamos esa sección nos aparecen los materiales de madera por defecto que nos trae SketchUp. Por ejemplo, puedo seleccionar este y lo puedo agregar en este lugar. Y ahora así de fácil ya tenemos este material. Muchas veces los materiales por defecto de SketchUp no tienen la mejor calidad del mundo, pero eso no quiere decir que no se puedan usar. Y por ejemplo, si a ustedes les parece que la separación entre cada pieza de madera está muy pequeña o muy grande, se puede modificar. Nos vamos en edición y por ejemplo aquí podemos cambiar un poco el color, justo de esta forma, o podemos simplemente cambiar, por ejemplo, ahora ponerle que este mida, no sé, 3 metros y ese mismo material se acaba de escalar. También podemos cambiar, por ejemplo, la opacidad o podemos simplemente restaurar todo. Supongamos que ustedes modificaron todo lo necesario para que les guste este material o un color como tal y se lo quieren agregar a muchísimos elementos, pero no quieren estarlo modificando uno por uno. No se preocupen, sin mover a nada más y ya teniendo definido el material, vamos a dar en esta parte de crear un material. Ahora, por ejemplo, en este lugar le vamos a poner un nombre, puede ser piso de madera o etcétera. Pueden seguir modificando aquí todo lo que gusten y van a dar en aceptar. Ahora, como se pueden dar cuenta, tenemos este mismo icono en donde nosotros podemos agregar ese material en todos los elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, nos vamos a ir en seleccionar, ahora en este mismo icono y ya nos aparecería, por ejemplo, el piso de madera que nosotros modificamos y creamos y nos aparece el piso de madera normal. Este, por ejemplo, lo podemos eliminar. Como se pueden dar cuenta, se eliminó de aquí, pero lo vamos a seleccionar el material y lo agregamos así de rápido. Es necesario tener cierto orden, al menos con los materiales que nosotros estamos agregando y los que van a ser principales para el momento de crear un render. Entonces, como se pudieron dar cuenta, al agregar ese material tanto en el piso como en estos elementos, se agregó el material en todas sus caras visibles. Esta es una ventaja que tenemos al momento de trabajar con los grupos o con los componentes, porque por ejemplo voy a crear aquí solamente un muro de referencia, más o menos de esta forma, voy a empujarlo más o menos aquí. Y por ejemplo, si yo quiero que este elemento que acabo de crear tenga el mismo material de madera, pues selecciono el material, pero tendría que estar agregando cara por cara. Aquí no es tan difícil ya que es un volumen bastante normal, pero al momento de tener ya muchísimas formas más complejas, pues sería más complicado estar agregando cara por cara. Por ejemplo, voy a dar control Z. Y ahora antes de agregarlo otra vez, puedo agrupar o puedo crear un componente, selecciono el mismo material y ya se agrega automáticamente. Pero por ejemplo, supongamos que en esta parte es el muro que va a dar, no sé, a la cocina, y si lo queremos así, pero en esta parte este muro va a dar, por ejemplo, a un baño, y obviamente esta cara que va a dar al baño ocupamos, no sé, un diferente material. Pues entonces, por ejemplo, puedo seleccionar cualquier otro y lo voy a cambiar dentro del grupo. Si se puede, solamente necesitamos estar dentro de cualquier grupo o componente.
justo de esta forma. Entonces otra cosa que nosotros podemos hacer es crear materiales totalmente desde cero. Por ejemplo, ahorita utilizamos la madera y otro tipo de material que tiene por defecto SketchUp. Por ejemplo, también tiene jardines, tiene vegetaciones, por ejemplo tiene este otro, pero nosotros podemos crear uno totalmente nuevo y desde cero. Para esto, en lugar de irnos directamente a crear material, vamos a dar en material predeterminado. Ahora, como se pudieron dar cuenta, está por defecto y podemos dar en crear material. Ahora en este lugar nosotros podríamos darle un color o simplemente podemos utilizar una imagen de textura. Por ejemplo, yo tengo esta carpeta en donde tengo diferentes materiales. Estos los vamos a ver en el siguiente video de cómo trabajar dentro de V-Ray y cómo modificar ciertos materiales. Por ejemplo, voy a utilizar este y tengo este archivo que es el material base. Le doy en abrir. Como se pueden dar cuenta, ya se cargó. Obviamente voy a cambiarle el tamaño, y si ustedes quieren que tenga, por ejemplo, en lugar de 1 metro por 1 metro, que sean diferentes valores, pueden simplemente desbloquear esto y ahora puede ser de 1 metro por 2. De igual manera pueden cambiar opacidad, pueden cambiar un poco el tono. Aquí solamente le voy a poner un nombre de ejemplo, literalmente, y voy a dar en aceptar. Ahora en esta parte ya nos aparecería, y como se pueden dar cuenta, tenemos el icono para agregarlo en cualquier lugar. Obviamente no se agregaron en estas caras, ya que como se pueden dar cuenta, habíamos cambiado de material. Entonces ahora ya lo tenemos en todas las caras visibles, y así de fácil podemos agregar cualquier material tanto por defecto, crear nuestros propios materiales desde cero o importar, por ejemplo, ese tipo de imágenes o materiales a nuestro proyecto, que como se pueden dar cuenta ya se miran bastante bien, a pesar de que no hemos agregado muchas cosas para una calidad de post render. Por ejemplo, esos elementos ya no los necesito y por lo tanto los voy a eliminar. Entonces, por ejemplo, este que sería el piso de madera, lo voy a editar, ya que sí voy a tener un piso de madera final, pero no con esta textura por defecto que tengo de SketchUp. Voy a usar una imagen de textura, pero ahora me voy a ir en buscar otra imagen. No se preocupen, los materiales que voy a utilizar en este curso se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por ejemplo, tengo esta carpeta de materiales de madera, puedo utilizar este o puedo utilizar este otro. Este está bastante completo y es el que voy a utilizar, y voy a dar en abrir, y como se pudieron dar cuenta ya se modificó. Obviamente el tamaño está bastante grande, podría ser más o menos de este tamaño. Por ejemplo, una vez que agregamos este material, nosotros podríamos dejarlo como tal, o después en V-Ray podemos modificarlo un poco más, no se preocupen por eso. Y por ejemplo, ahora rápidamente voy a modificar primero la cocina integral, principalmente porque como se podrán dar cuenta, por ejemplo, la parte de atrás de los cajones son de cierto color y las puertas son de otro, y quiero que este mismo tipo de diseño lo tenga toda la cocina integral. Por ejemplo, con el cuentagotas o con la muestra voy a seleccionar este, y este material se llama fondo de gabinetes. Entonces ahora, por ejemplo, voy a entrar en este elemento y justo la parte de atrás es la que le voy a poner este material, justo de esta forma. Pero como se pudieron dar cuenta, las puertas siguen siendo del mismo color. Por el momento así lo voy a dejar. Por ejemplo, salgo, entro en este otro, selecciono la parte de atrás y le voy a poner el mismo material. Y haré esto con todos los elementos de la cocina, o al menos lo que sea visible. Pero ahora, por ejemplo, si yo vengo en este lugar otra vez con la muestra, selecciono este, tiene este nombre y es el mismo material que voy a utilizar en todos los cajones. Por lo tanto, vuelvo, pero ahora voy a seleccionar las puertas, selecciono este material y los voy a agregar. Más o menos de esta forma. Entonces ahora otra cosa que ocupamos es, por ejemplo, esta parte donde van los spots, necesitamos un diferente material. Por ejemplo, voy a agarrar este de muestra, pero voy a crear uno nuevo modificándolo un poquito. Por ejemplo, que sea más o menos de este color, y le voy a poner, por ejemplo, para spot, y lo voy a agregar. Ahora, por ejemplo, voy a utilizar un material desde cero. Este, por ejemplo, va a ser para plafón o para la tabla roca, ustedes decidirán. Pueden cambiarle muy poquitito el color, y por ejemplo lo estoy utilizando yo en ese plafón. Necesitamos otro nuevo, vamos a crearlo. Este va a ser la tira LED, y este sí lo voy a cambiar un poquitito el color, más o menos así, y
lo voy a agregar aquí. Por ejemplo, otro nuevo, este por ejemplo va a ser la losa, podemos cambiarle un poquito el color. En este preciso momento puede que no se noten tanto los cambios, pero al momento de sacar renders es cuando vamos a notar totalmente las diferencias. Por ejemplo, ahora nosotros en esta parte de la barra, la parte superior, y en esta otra parte superior deberíamos de agregar un material. Podríamos hacerlo igual que por ejemplo con el techo, cambiando solamente un color y agregándolo, o lo podemos hacer igual que con el piso, agregando un material como tal. Entonces vamos a crear un material desde cero, vamos a agregarlo y por ejemplo aquí le voy a poner parte superior de la barra. Vamos a utilizar una imagen. Por ejemplo, yo tengo este material que es de un tipo de mármol y es el que voy a utilizar, así es que voy a dar en aceptar. Ahora voy a cambiar la medida, más o menos de esta forma, acepto y lo voy a agregar aquí y en este otro lugar. Ustedes pueden elegir si lo agregan también en este pedazo de barra o prefieren agregarle un material diferente, es totalmente a su decisión. Por ejemplo, ahora en esta parte ocupamos otro material, entonces desde uno totalmente nuevo voy a crearlo. Aquí por ejemplo le voy a poner que es para la celosía. En este caso no quiero agregarle un material como tal de textura de madera o algo por el estilo. Ustedes pueden agregarle un tipo de textura de madera, podría mirarse bastante bien. En mi caso lo voy a poner más como un color solamente y voy a dar en aceptar y se lo voy a agregar. Esto después en V-Ray sí le voy a agregar un material 100%, va a ser uno muy parecido al de las puertas. O si ustedes gustan pueden agregarle un material de madera, repito, se miraría bastante bien. De hecho pues podemos modificar esto, podemos ahora utilizar una imagen. En este caso tengo bastantes materiales de madera, por ejemplo podemos utilizar justo este de aquí y que sea de esta forma. Por ejemplo podemos hacerlo un poquitito más oscuro y que se mire más o menos así. Y así de fácil tendríamos los materiales para ese tipo de elementos, o al menos los más sencillos que ocupamos dentro de esta vista. Por ejemplo, si me voy a la vista de interior que creamos, se ven reflejados los cambios de todos nuestros materiales. Por ejemplo, los materiales que serían estos, por ejemplo los de la parte dorada de las lámparas, o lo de la campana, o el tipo de fregadero, o ese tipo de cosas, no los estamos modificando porque se modificarán después dentro de V-Ray en dado caso de ser necesario. Aquí una cosa que nos faltó es por ejemplo esta parte de atrás. Nosotros dentro del render final, justo como se muestra en esta imagen, tenemos un diferente tipo de material aquí. Entonces nosotros o podríamos aquí agregar otro material o podremos dividir esta pared para que sea de otro material. En mi caso, sin estar dentro de nada, voy a agregar un rectángulo desde este punto hasta este otro. Ahora por ejemplo selecciono una línea, triple clic y lo vamos a agrupar. Entro en ese grupo, voy a empujarlo, nada más voy a poner un pequeño grosor, por ejemplo un grosor de 1 milímetro, está bastante bien. Y ahora salgo de todo, selecciono este elemento que acabamos de crear y vamos a crearle un nuevo material totalmente desde cero. Por ejemplo le vamos a poner que es la parte inferior de la tarja. Por ejemplo no voy a utilizar una imagen como tal, solamente voy a modificar un poquito de color y lo voy a agregar. Y listo, de esta forma ya tendríamos todos los materiales o más o menos todo lo que necesitamos. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con control S. Entonces hasta este punto algo demasiado importante al momento de trabajar dentro de SketchUp o al hacer cualquier proyecto como tal es sacar, aparte de renders, los planos finales o de pérdida unos planos básicos que nosotros después podemos modificar en AutoCAD o en algún otro programa. Principalmente nosotros lo que más necesitamos es la planta arquitectónica, alguna planta de azotea, algún corte o alguna fachada, es lo principal. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar una planta arquitectónica de este proyecto que estamos trabajando dentro de SketchUp. Entonces por ejemplo para esto me voy a salir de esta vista un poco, más o menos de esta forma, y por ejemplo todos los elementos que tengo en esta parte los voy a seleccionar y yo los puedo eliminar o los puedo ocultar. En este momento simplemente los voy a ocultar y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, en este caso esta losa no la necesito porque en las plantas arquitectónicas por lo regular miramos desde el punto 0, o sea desde el nivel 0 hasta una altura aproximada de 1,20, 1,50, eso depende obviamente, pero en una planta arquitectónica nosotros no miramos por ejemplo los techos o los plafones como tal. Podemos mirar las proyecciones pero no miramos nosotros como tal el techo. Entonces para esto la voy a ocultar, también voy a ocultar el LED y el plafón. Ahora me voy a una vista superior,
que sería esta, una vista en planta, pero como se podrán dar cuenta no parece aún una planta arquitectónica, ya que tenemos este tipo de elementos que aún parecen que están en una vista en 3D. Para corregir esto nos vamos a ir a cámara y en proyección paralela. Ahora, como se pueden dar cuenta, ya tenemos una vista en planta. Nosotros podemos sacar un plano y después modificarlo, por ejemplo en SketchUp, o podemos dejarlo como tal, justo como está en este momento con sus respectivos materiales. O nosotros podemos utilizar una herramienta o una opción o configuración para que salgan simplemente con las puras líneas. Para esto nos vamos a ir en la pestaña de ver, barra de herramientas, y en esta parte vamos a activar las sombras. O si no quieren ponerla en este lugar, pueden irse directamente en esta parte y desplegar las sombras, es totalmente igual. En mi parecer no me gusta tenerlo aquí, así es que lo voy a eliminar justo de esta forma y lo voy a utilizar en este icono. Entonces, por ejemplo, aquí podemos prender y apagar las sombras, por ejemplo ya estarían encendidas. Ahora podemos cambiar la zona horaria, la hora del día y la fecha del año, ya que todo esto interfiere en las sombras que nosotros tendríamos. También podemos controlar la cantidad de luz y la cantidad de sombra. Por ejemplo, más o menos aquí estará bien. Inclusive si a ustedes no les gusta, pueden desactivar las sombras en el suelo o las pueden dejar activadas. Pero aquí hay algo bastante importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos este proyecto en un terreno fijo, entonces tenemos una ubicación exacta, la cual no tenemos en este lugar. Por lo tanto, primero tendríamos que agregarla. Entonces, para hacer esto, primero tendríamos que activar esta herramienta. Para esto nos vamos a ir en ventana y en preferencias. Ahora en esta parte de filtro podemos buscar, por ejemplo, norte. Y ahora en este lugar nosotros podemos agregarle un método abreviado. Por ejemplo, podemos poner N o cualquier otra letra y la vamos a dar en más. Y ahora vamos a aceptar. Por ejemplo, una vez que hicimos esto, ya tenemos configurada la N para activar esta herramienta. Damos un clic y ahora nosotros podemos activar el norte exactamente en donde está en nuestro proyecto. Por ejemplo, supongamos que el norte está más o menos aquí. Y estas serían las sombras reales, por así decirlo. Supongamos que lo quiero este día y toda esta configuración. Entonces ahora, una vez que nos gustó este resultado, lo siguiente que tendríamos que hacer es guardar esta escena. Para esto la agregué. Ahora voy a cambiar, por ejemplo, el nombre. Esta va a ser, por ejemplo, la planta baja pero con sombras. Y una vez que la tengo aquí y la acabo de seleccionar, la voy a proceder a guardar. Nosotros podemos exportarla ya sea en una imagen, justo de esta forma, o por ejemplo tenemos otra opción, la vamos a enviar a layout. En esta parte vamos a poner una plantilla, por ejemplo esta está bien. Ahora justo en este lugar nosotros podemos irnos en archivo, en exportarlo, y puede ser una imagen PDF o DWG. Por ejemplo voy a hacer en imagen, voy a poner aquí un nombre, por ejemplo planta baja con sombras. Y lo voy a guardar. Le voy a poner que esta página más o menos de esta forma está bien. Y ahora en este lugar ya tenemos nuestra planta baja con su respectivo material, e inclusive contienen sus sombras. Otra opción es, por ejemplo, exportarlo en PDF. En este caso lo voy a dejar como tal y lo voy a exportar. Y ahora, por ejemplo, aquí tendríamos el PDF con nuestra planta baja. Una vez que no necesitamos todo esto, podemos simplemente cerrarlo. En mi caso, por ejemplo, yo suelo guardar ese tipo de plantas arquitectónicas o planos sin ningún tipo de sombra. De igual manera, yo no lo guardo con materiales, sino que los modifico para que queden como un plano totalmente en 2D o para un archivo de WG de AutoCAD. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, otra opción muchísimo más rápido es irnos a estilos, y en esta parte podemos utilizar cualquiera de estas. Por ejemplo, podría ser de esta forma, y ahora nosotros tenemos visible un poco más de elementos para poder utilizarlos en nuestro plano final. Y como se podrán dar cuenta, ya no tenemos los materiales como tal. Entonces ahora, antes de pasarlo a cualquier programa, podemos irnos a herramienta y en acotaciones, y podemos agregar las cotas más o menos de este lugar. Y una vez que tenemos esta vista y que ya nos agrada, lo que nosotros deberíamos de hacer es guardarla. Entonces, como ya sabemos, nos vamos en escenas, vamos a agregar una nueva, vamos a cambiar el nombre y por ejemplo ese se llama planta. Nos podemos ir a archivo y a enviar a layout. Elegimos un tamaño de hoja y ahora nos aparece nuestro plano en este lugar. Nosotros podemos guardarlo o por ejemplo podemos exportarlo a una imagen o a un PDF.
Y en este caso le voy a poner, por ejemplo, planta baja. Voy a dejar todo como tal. Y aquí tenemos nuestro plano final. Y por ejemplo, si en su caso lo que necesitan, aparte de sacar un PDF o alguna imagen, es tener este archivo en DWG para poder modificarlo en AutoCAD, esto aún se puede hacer. Entonces, una vez que tenemos esta vista o esta escena guardada, nos vamos a ir en archivo, en exportar. Y ahora vamos a dar en gráfico 2D. Por ejemplo, me voy a ir al escritorio. En esta parte va a ser un archivo de DWG de AutoCAD. Vamos a cambiar el nombre, por ejemplo, simplemente voy a poner cocina. Vamos a desplegar las opciones y ahora, por ejemplo, podemos elegir la versión de AutoCAD. De preferencia si tienen AutoCAD 2019, 2020. Yo les recomiendo que elijan una versión un poquitito anterior para que puedan abrirlo sin ningún problema. Después vamos a poner el tamaño real, que sería la escala, y como se podrán dar cuenta desde el inicio del curso, nosotros trabajamos con la escala 1:1, todo está bien. Y entonces una vez que hicimos esto, vamos a dar en aceptar y en exportar. Y una vez que terminó, por ejemplo, aquí está el archivo, lo vamos a abrir. Vamos a continuar con esta apertura. Y ahora, por ejemplo, aquí tenemos nuestro plano en AutoCAD y podemos acotarlo desde este punto hasta este otro y tiene las mismas unidades, todo bien. Entonces aquí nosotros podríamos cambiar la calidad de líneas de algunas cosas, cambiar algún tipo de cotas, agregarle ejes y todo eso para mejorar la calidad de líneas del plano final. De igual manera, si te interesa saber cómo mejorar la calidad de líneas, recuerden que ya tenemos un curso completo de AutoCAD en nuestro canal. Ahora, por ejemplo, otra cosa que nosotros necesitaríamos sería alguna fachada. Por ejemplo, podemos elegir cualquiera de estas. Podría ser, por ejemplo, esta. Y como se puede notar, se mide todas las partes internas. Esto es principalmente por el tipo de estilo que tenemos. Por ejemplo, puede ser con cualquiera de estos estilos. Por ejemplo, este es uno de los más utilizados. De igual manera, nosotros podemos simplemente acotarlo. Recuerden que nos vamos a ir en cámara y supervisar que estemos en proyección paralela. Lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es guardar esta escena. Por ejemplo, voy a dar aquí. Voy a cambiar el nombre y esta sería, por ejemplo, un alzado o una fachada. Una vez que seleccionamos, vamos a enviar al layout, vamos a seleccionar una plantilla o un tamaño predeterminado y, por ejemplo, desde este lugar, recuerden, podemos guardarlo tanto en imagen o PDF o en un archivo de DWG. En mi caso no lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Por ejemplo, ahora me voy a ir a la vista de interior, salgo un poco y ahora justo en esta vista vamos a poner un plano de sección. Por ejemplo, podemos cortar esto y que sea la sección 1. Podemos ahora seleccionarla y la podemos desplazar más o menos de esta forma. Seleccionando estas líneas de la sección se puede notar como tal. Por ejemplo, me voy a ir a una vista que tenga esto, que sería justo esta vista. Ahora, por ejemplo, como estamos modificando todas las vistas, esto sigue estando visible. Entonces lo voy a ocultar. Me voy ahora a esta vista, me acerco un poquito. Recuerden, cámara, proyección paralela. Y en esta parte ya tendríamos un corte, el cual nosotros podríamos seguir modificando. O podríamos, por ejemplo, guardar esta escena. Cambiamos el nombre y que sea, por ejemplo, una sección. Y ya esto nosotros lo podríamos exportar en AutoCAD, guardar en PDF o en algún tipo de imagen. Recuerden siempre estar guardando todo constantemente con Control S. Ahora, por ejemplo, algo muy importante que nosotros podemos hacer dentro de SketchUp al momento de hacer cualquier proyecto son las curvas de nivel o el terreno como tal. Para esto me voy a ir en archivo y voy a importar un archivo de WG, que sería este. Por ejemplo, lo voy a llevar justo aquí. Y ahora lo siguiente que vamos a utilizar es la caja de arena, que sería todo esto. Si ustedes no lo miran, ya he mostrado en otro video anterior que, por ejemplo, si a ustedes no les aparece todo esto, se van en ver, barra de herramientas. Y aquí, por ejemplo, van a activar caja de arena. Seleccionamos todo esto y vamos a dar en crear. Y así de fácil, por ejemplo, ya tenemos creado el terreno en este lugar con sus respectivas curvas de nivel. Podemos agrupar y, por ejemplo, podemos mover el terreno y que sea independiente de las curvas de nivel. Y ahora, por ejemplo, lo más sencillo aquí, una vez que tenemos ya las curvas de nivel o el terreno como tal, es, por ejemplo, agregar el terreno. En mi caso voy a crearlo aquí rápidamente. Por ejemplo, para el proyecto que nosotros estamos creando,
no necesitamos hacer todo esto, pero esto solamente es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar todo esto y lo voy a desplazar. Primero lo voy a desplazar hacia la parte de arriba, más o menos a esta altura, y ahora ya lo puedo desplazar sobre este eje. Y por ejemplo, supongamos que yo quiero que este terreno esté, por ejemplo, aquí. Como se podrán dar cuenta, no está en sí todavía sobre nuestras curvas de nivel, sino que está arriba, pero de esta forma es como lo necesitamos por el momento. Ahora, por ejemplo, seleccionando este elemento y con la misma caja de arena, y vamos a dar en esta opción, y ahora vamos a seleccionar el terreno, y nosotros podemos hundir o elevar un poquitito esto, justo de esta forma, para tener el terreno totalmente plano en cualquier curva de nivel. Nosotros ya podríamos seleccionar todo esto y borrarlo, y en esta parte ya podríamos agregar, por ejemplo, nuestra vivienda o cualquier cosa, o comenzar a trabajar sobre ella, más o menos de esta forma. Les recuerdo, en el caso de este proyecto no es necesario crear todo esto, así es que simplemente lo voy a eliminar. Entonces esto sería todo. Recuerden guardar todo con control S. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.